Nos han dicho que hay muchas partes donde adorarlo. Creemos que únicamente se hace en los templos. Creemos que únicamente se hace bajo situaciones especiales, condiciones especiales. Y la verdad es que los adoradores que le adoran en espíritu en verdad conocen que va mucho más allá que eso, ¿no? La adoración empieza a ser por un acto del corazón. Es un acto del corazón y es una intención del corazón y es casi que una posición del alma. Y a veces negamos al Señor, con nuestra boca afirmamos ser hijos de Yahweh, pero con nuestros actos decimos todo lo contrario. Muchas veces podemos saber mucha teología, conocer mucho de palabra, pero nuestros actos dicen todo lo contrario. Desdicen, desdibujan. Hay intenciones que no son buenas. En el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, hay intenciones que no son buenas y las creemos buenas. Watchman Nee, uno de los grandes teólogos, escritores, afirmaba que aún las buenas intenciones tendrán que morir, porque a veces detrás de una buena intención existe también un plan soterrado de Satanás para colocar nuestra vida hacia arriba. Mire, conocí una temática, que yo sé que hay una hermana acá que conoce esta temática, de un pastor de acá. No tengo por qué criticar, solamente voy a hablar de los hechos, no para decir que sea una persona mala, sino para que vea cómo Satanás trabaja en los planes de una manera tremenda. Cuando no se le adora como es, tenemos puertas de entrada. Aquí en Armenia no solamente se presentó, yo he conocido como 3 casos de pastores que se han dejado, que han ido a ministrar, que han ido a consolar y han resultado de la alabanza y han acabado sus hogares. Y se han ido creyendo que es una señal de Yahweh. Y ha vuelto otra vez, y otra vez pasar lo mismo ya con otra persona. Esa es la razón por la cual en una comunidad pasó lo que pasó en Pasto, que ustedes saben y nosotros conocemos. Por eso es que los varones deben ministrar varones y las damas deben ministrar damas. Eso es lo correcto. Detrás de eso hay un plan de Satanás. Y ha acabado, también conocimos otra cuestión de otro pastor, ¿no? De otra pareja que llegó a nosotros, exactamente también la misma situación, y con alguien de la alabanza. Entonces, ¿qué es la adoración verdaderamente? Estamos viendo que el Señor viene no por una iglesia contaminada, Él viene por una iglesia santa. Las intenciones de nosotros son las que dicen o dicen cuál es el punto de nuestra adoración hacia el Señor. Juan 4 lo veíamos la vez pasada, vamos a empezar allí. Lo tengo que decir como atalaya, porque ahí seguimos en esto, seguimos en el estudio de la palabra y tenemos que hablar las cosas como son, no para dar rejo, sino porque el Señor nos lo demanda como sacerdotes, ¿sí? Y recordemos, porque este es el punto de contacto con la palabra anterior. Si esto estuvo aquí la vez pasada, se dio cuenta de que ahorita vamos a tener contacto, porque hablamos de la samaritana la vez pasada. Ahorita vamos a hablar de la actitud de la adoración, porque ¿dónde le debemos adorar? Empieza el verso 22 a decir: vosotros adoráis lo que no sabéis. Hago un alto allí. A veces creemos estar adorando a Yahweh. A veces creemos que colocar un tema musical y rasgar nuestro corazón, simplemente eso es adorarle. Y estamos a veces siendo confundidos por el enemigo. Y no es que digamos lo que estaba diciendo ahorita, que esos pastores sean malos, no, posiblemente son escogidos del Señor. Yo no digo que no, pero usados por Satanás, porque él conoce las intenciones del corazón del ser humano, conoce sus debilidades,
conoce esos puntos débiles, y ahí es donde se te mete y te vuelve la vida, a uno le vuelve la vida a cuadritos. Entonces tenemos que estar ojo avisor, porque dice, y el que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor. Entonces hasta uno tiene que prepararse siempre: Señor, no me vas a dejar caer, no me vas a... Guárdame sin caída, Señor, porque allí es donde el Señor está. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Se estaba refiriendo el Señor a que toda la instrucción que Yahweh dejó para su pueblo es un momento real de adoración. Cuando tú y yo tenemos la convicción y tenemos la discreción y el discernimiento para saber cuándo Satanás quiere que ya no le adoremos, y nos mete una mentira para apartarnos del propósito. ¿Dónde le debemos adorar? Realmente en nuestra posición, aquí. Dice la palabra, el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, si está diciendo que los verdaderos adoradores, es porque hay adoradores falsos, que creen que meter su religiosidad en la cabeza y saber muchos versículos, entonces les da la potestad para decir, soy un duro, y es un adorador. Y de pronto conoce uno personas mucho más sencillas, que no conocen mucho del Evangelio, pero son fieles a lo que el Señor está llevando, diciendo, guardando su palabra. El Señor no quiere aquí instruidos y doctores en teología, en hermenéutica. Él solamente quiere adoradores. Y el adorador es aquel que cumple su palabra, que va y dice, Señor, no importa, así tenga que negarme a mí mismo y así tenga que renunciar en determinado momento a lo que tú no quieres, yo renuncio. Pero eso es un acto de adoración y de entrega. O cuando estuvo Yeshua, que fue a la cruz, fue crucificado, allá murió por cada uno de nosotros, ¿ese no fue un acto de adoración, el amor que demostró por sus hijos? Eso es el mayor sacrificio. Por eso dice que Él no nos llama siervos, sino amigos. Y Él da su vida por sus amigos, que son sus hijos. Cuando nosotros, el papá o la mamá nos dice, es que mi mamá no es solamente mi mamá, sino mi amiga. O que decimos, mi papá no es solamente mi papá, sino mi amigo, porque a Él le confío. Así es que papá quiere hoy. Y hoy te dice, yo quiero ser tu amigo. Quiero conocer tu corazón. Ábreme tu corazón y no te dejes entenebrecer, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y maquina. Y como padre te digo que te las va a colocar todas alrededor, y va a ser un cerco sobre tu vida para incluso tratar de distraer y de que sus escogidos caigan. Tenemos que tener luz, la luz del Espíritu, porque ahora la posición de la adoración cambia. Antes la adoración era en los grandes templos, en el templo de Jerusalén. Aquí sigue la palabra diciendo, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nos devolvemos al versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y allí está la respuesta del maestro, de nuestro Elohim. Dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y decimos nosotros entonces, en Jerusalén, los sitios santos, ¿qué pasa? Y la palabra nos lleva a 1 Corintios 6 con una respuesta hermosa. Verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, escuche, es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Cuando el velo del templo se rasgó de punta a punta,
significa que a través de la sangre y del velo, el velo que dice la palabra, es el cuerpo de mi Señor Yeshua HaMashiach que fue rasgado. Y por eso tenemos entrada al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Sí? Cuando entro al lugar santo, decía la alabanza ahora, es allá, a través de la sangre del Señor Yeshua. Ya no lo encontramos en Jerusalén, cumpliendo rituales, ¿no? El Señor ha penetrado en tu corazón y allí es donde Él empieza a morar y hace vida en nosotros y se vuelve testigo permanente de todo lo que pensamos, hacemos, sentimos y decimos. Y si tú estás permanentemente en el templo, tienes que permanentemente adorarle. Y si tú le estás adorando permanentemente estás sacando pensamientos que no son del Señor, sentimientos que no son del Señor, y malas intenciones que no son del Señor, porque tienes que empezar a depurar lo que hay en este templo. Porque dice ahí más arribita, lo dice en el 17, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Tú un día simplemente dijiste: Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, ahora sé que estoy sentado contigo en sitios celestiales. Y por ahí, ¿no? A veces nos enseñaban a que dijéramos: y desde ahora, Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Pero resulta que ya vimos la palabra en Efesios, en Tesalonicenses, que estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, más bien decimos: y ahora sé que estoy inscrito en el libro de la vida. Es diferente, ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso, sabes que tú eres un templo que va caminando, que la presencia del Rey está ahí, y que si tú te sientas con alguien al lado, tu boca tiene que ser una boca santa, tus pensamientos tienen que ser santos, tus intenciones tienen que ser santas, tú tienes que tener misericordia y tienes que saber qué es lo que es inmundo que el enemigo quiere que tú hagas, para decirle: no, este templo el Señor lo compró con el precio de una sangre que Él derramó, que sufrió oprobios en una cruz, que fue crucificado y lacerado, que a través de estos puntos en que están los nervios principales que están sobre los brazos se sintió un dolor sordo, ensordecedor, lo mismo en los pies. Y ustedes no se alcanzan a imaginar, ni yo tampoco, el dolor tan absoluto que hizo el Señor. Ese es el precio que pagó por ti y por mí, para que yo la coja suave y diga: no, como siempre, el truco que le enseñé a Satanás, eso no pasa nada. ¿Quién está viendo? ¿Cómo le adoras con tu vida? Tu vida debe ser una permanente adoración. Allí donde estás, en lo que haces día a día, tienes que ser un permanente adorador. Dice el 18, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, asesinato, robo, lo que sea, está fuera del cuerpo. Dice, más del el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿Sabe por qué? Porque ese cuerpo lo compró Yeshua. Ahí lo que tienes es sujeto, porque ahí donde está morándose el Ruach HaKodesh. En Hebreos 10:19, por favor. ¿Cómo le adoras tú? ¿En dónde? ¿En tu templo? Escuchen, ¿le estás adorando en el santo templo donde Él mora ahora? 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, ergó su carne, ese velo, para entrar. Estamos, aquí está el lugar santísimo. El Señor no está, no tenemos que mirar muchas veces, tú estarás. Él está en ti. Porque nosotros un día tomamos la decisión del Señor. Según el Señor, un solo espíritu es con Él. Y ese día, tú miste la realidad como hijo de Yahweh, de hacer lo que el Señor quiere. Porque los hijos hacen lo que su papá hace, cuando son verdaderamente hijos de Yahweh. Entonces, cuando el Señor toma esa posición,
Dice que Él es hermoso. Ahí en el 22 dice que a través de eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifica corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y vuelvo y repito, acerquémonos con sincero. Lo que el Señor siempre es tu corazón. Tu corazón es lo que quiere, es lo que hay en tu corazón. Quiere que tú transformes tu corazón. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor que de ahí salen todas las malas intenciones, los pecados, las fornicaciones, las lujurias. Todas esas cosas salen de allí. Pero cuando tú colocas tu corazón al servicio del Señor y sujetas la carne, las cosas son a otro nivel. Cuando tú dices, voy a hacer lo que tú me estás diciendo, verdadera. Porque a veces creo estar haciendo cosas buenas, pero son contrarias a lo que el Señor. Y el enemigo nos puede argumentar. No creo, yo no creo eso. No. Estudia la palabra para que te des cuenta de lo que te está diciendo el Señor. No creo, muéstramela. Aquí es donde está el verdadero fundamento, porque la calidad de tu adoración va a depender de la calidad de lo que tú conozcas al Rey. Eso va a depender de eso, no otra cosa. Santiago 4:8 dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Entonces, nosotros teníamos por entendido que allí, cuando nosotros estamos acá, bajo la presencia del Señor, porque nosotros nos acercamos a Él. Yo les dije un día que nosotros, Él no necesita música, ni la adoración, ni nada. Nosotros somos los que necesitamos adorarle. Porque si no le adoramos, si no le alabamos, no presencia, Shushekina, el cabot del Señor no va a descender si no está en orden con lo que el Señor quiere. Tú puedes tener muchas buenas intenciones de palabra, ¿sí? Pero si tú no te haces, si tú no eres un hacedor de la palabra, dice el Señor, este labios me honra, pero mire, siempre es el corazón, está lejos de mí. Como quien dice, hacen como los fariseos, vienen, levantan manos santas, dicen aleluya, tú eres lo más hermoso. ¿Cuál es la calidad de tu adoración? Porque es que tú eres templo de Él. Cada uno es templo del Elohim. ¿Y sabe dónde es que se conoce más un hijo de Yahweh, un adorador? Cuando está a solas, cuando nadie lo ve. Ahí es donde más se conoce Yahweh. Cuando nosotros decimos realmente, Señor, aquí estoy. Santiago 4 decía, acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso dice la palabra, dice, acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. ¿Tú quieres? Mire, eso es como un pajarito. Usted lo va a coger y sale corriendo, volando. Pero seguro que si usted no tiene la intención de cogerlo, usted no transmite. Mire, uno transmite a los animales. A veces los perros atacan a la gente porque les transmiten el miedo. Y ellos saben que estás segregando adrenalina y te atacan. O los gatos, porque nosotros generamos eso. Lo mismo es el Espíritu Santo, digamos, es paloma, y tú estás generando santidad. Él dice, acercaos allí. Con tu actitud, con tu corazón, con tus sentimientos, con todo lo que hace, y seguro que esa es la verdadera adoración, que eso es lo que el Señor busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Shekinah desciende sobre esa persona, porque está llamando. Nosotros somos los que necesitamos su presencia. Él no necesita de nuestra adoración, porque Él es nuestra adoración, sigue siendo Elohim, sigue siendo Dios, sigue siendo Rey. Pero yo sí necesito adorarle, yo necesito hacer lo que Él me manda hacer, para que supere de mí, porque sí dependemos de Él. Él para nosotros es la fuerza vital. ¿Dónde le tienes que adorar? Tu templo, en esta santa morada. Cuando tú te levantas con tu esposa, hacia tu esposo, cuando tú contestas con 4 piedras en la mano, cuando todo lo que ves es sexo, o la oportunidad para tener de pronto una fe por ahí que el Señor no ama, o aquel que está viendo pornografía, o aquel que tiene la oportunidad de ver a ver qué cosas malas tramas. ¿Usted cree que el Señor, qué está haciendo ahí? Si ese cuerpo
y esa vida la compró el Señor, porque Él está siendo testigo de todo. Él lo que tú hiciste, lo que hiciste ayer, lo que hiciste cada día, que hiciste mal hecho, que nadie te estaba viendo. Él conoce cuándo ha sido tu engaño, cuándo lo has engañado, porque no puede ser burlado. Tú podrás decir muchas cosas, pero tú conoces la verdad y la realidad. El Señor no puede ser burlado. Efesios 2:19. Entonces, cuando sucede esa situación, nosotros tenemos unos derechos legales. Cuando tú orar al Señor, hacer realmente lo que Él quiere. Dice que nosotros hemos sido acercados, así que ya no sois extranjeros, dice el 19, ni advenedizos, sino de los santos y miembros de la familia de Elohim. Entonces digo, miembro lleno de contaminación, en que todos mis hermanos están adorando al Señor, pero yo traigo unas manos contaminadas, un corazón con unos ojos contaminados a su presencia, y me digo que soy pueblo de Elohim. Tengo que empezar a quitar todas esas cosas de mi corazón, porque aquí no es, como dicen por allá los de creciendo en desgracia, peque, como ustedes ven escogidos, no pecar. No es la gracia, mis hermanos. A mayor responsabilidad Él conoce que eres hijo, el Señor te va a demandar aún más santidad, más responsabilidad con lo que el Señor, porque tú quieres simple, es que tú le adores. ¿Para qué fuimos hechos nosotros? Única y exclusivamente para adorarle, no más. Él a usted no lo puso en la tierra para que usted consiga plata, para que te esposo la mejor esposa, quién sabe, no. Su palabra dice que te hizo con el propósito de que le adores en espíritu y en verdad, que Él te dé provisión y prosperidad. Eso es una consecuencia, eso es agregado, como dicen por ahí empresarialmente, eso es una consecuencia de que tú le amas. Entonces Él se dice, este hijo como me honra, esta hija como me adora, como me lo demuestra, yo le voy a dar estos privilegios, le voy a aplicar Deuteronomio 28, se lo voy a aplicar completico. ¿Por qué? Porque es precisamente eso lo que el Señor quiere en nuestra vida. Entonces fijémonos en eso. Primera de Corintios 3. Muy callado, mis hermanos, yo no sé si es que le esté hablando a alguien hoy acá. Primera de Corintios 3. Vuelve y te dice el Señor, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste esta semana? Porque yo estaba ahí en tu presencia. ¿No sabéis que sois templo de Elohim? Que el espíritu, el ruach de Elohim mora en vosotros. ¿Qué hiciste hoy? Por tus hijos. ¿Trataste mal a tu mamá? ¿Qué hiciste hoy? ¿Aprovechaste de alguien? ¿No fuiste miserable? ¿Qué hiciste? Estás demostrando actos que me adoras, que me amas. Estás tratando a tu esposa como a vasos. ¿Lo estás haciendo? Y tu esposa, se estás tratándolo a Él como al Señor mismo, como lo dice mi palabra. O respetando en tu esposo la figura mía como Mesías y Salvador. Eso te dice. Y a su esposa le dice, realmente están honrando a sus esposas como yo di la vida por el resto. Ese es el acto de adoración. Eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es capaz de llegar al sacrificio extremo por Él y a renunciar incluso a aquellas cosas que esta carne quisiera, pero que el Señor no quiere que lo hagas, porque te ama tanto y me ama tanto, que sabemos que sería como si fuéramos un bisturí, un niño Manuel David, un niño pequeñito. Es un arma de los niños, y el Señor lo que no quiere es que tú te pongas a jugar con lo que te va a lastimar. Y a veces le vamos a quitar algo a un niño que está engolosinado con eso y no se lo deja quitar. Papi, ven, entrégamelo, te vas a cortar. Ven, papi, venga, mamita. Eso hace papá. No te pongas a jugar con eso. Te vas a lastimar. Y no quiero que te lastimes. Quiero que me adores. Porque si nosotros somos obedientes a su palabra, el Señor nos va a cuidar.
por una bendición tan grande. Nos va a sobreabundar, porque a veces somos como niños, conocemos lo que a nosotros nos va a causar daño. Pero así como un niño es papá o una niña y está allí pegadito de papá y mamá y lo protege, y cuando viene algo, papá lo protege porque está. Así tenemos que estar pegaditos del Padre, adorándole, cumpliendo su palabra y sus mandamientos. Ese es nuestro templo que lo tenemos que hacer, y estaremos pegados de sus faldas, y Él nos cobijará siempre y nos defenderá, seguidor de aquel que quiere hacernos daño, que nos quiere apartar de la vida de Él. Seguramente que Él nos cubrirá y apartará el pecado y apartará el demonio y todo lo que te quieran presentar. Que papá te ama y me ama. Pero cuando empezamos, como dice allí en Santiago, que esas personas que son de doble ánimo en una cara, pero por el otro lado está la intención del pecado. Por favor, nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos. El Señor no puede ser burlado. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, esa casa se convierte en una casa de adoración. Mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Tu casa. Cuando uno hace liberación, los espíritus malignos y los demonios dicen: déjame aquí, yo estoy viviendo en esta casa. Y el Señor hace un comparativo cuando hace la liberación. Dice que cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos buscando donde reposar, y cuando no lo encuentra, regresa, y como su casa la encuentra adornada y vacía. O sea, esta casa va por 7 espíritus más, entran, y su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Sabe por qué? Porque abrimos esa puerta al pecado y a la maldad, y se vienen 7 espíritus malignos más que van a coger tu vida, te la van a desordenar de una forma tan tremenda. Tenemos que tener el espíritu de conciencia, sobre todo para decir al pecado no. Amén. Porque el Señor no quiere que lo hagas. Tenemos que aprender a cerrar filas. Tenemos que aprender a cerrar filas, cerrar y cerrarnos los sentidos. Porque definitivamente este es el tiempo peligroso, mis hermanos. No lo dude usted. El enemigo anda como león rugiente, busca devorar. Pero el Señor va construyendo su casa. En el Salmo 127, si no es el Señor el que construye su casa, en vano vela la guardia. Él la va construyendo, pero tú con tus acciones la destruyes. No vas a dejar que se forme lo que Él quiere formar en tu vida, porque estás siendo necio, todo es irreverente con el Señor. Has convertido en una mentira a veces tu vida, una mentira, y presenta como una estampa preciosa de santidad, pero tu interior y tu corazón no estás, y tienes que empezar a sacar esas cosas de tu corazón. Esos son los adoradores que el Señor quiere. Yo quisiera decirles palabras diferentes, pero así es. Mire que Él está caminando entre nosotros. Va a 2 Corintios 6, por favor. 2 Corintios 6, vamos a recordar algo precioso, el 16. ¿Estamos allí? Amén. ¿Y qué acuerdo? El templo de Elohim. ¿Quién es el templo de Elohim? Levante la mano, el templo de Elohim. ¿Cierto? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? Porque vosotros, y ahí vuelve y lo asevera el Señor, y no lo hemos visto, porque vosotros, el templo del Elohim viviente. Ya no le está diciendo un templo por allá, quién sabe hecho de qué, la ley. Te está hablando a ti y a mí. Te está diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vos eres el templo de Elohim. ¿Qué estás haciendo, por favor? ¿De qué manera me estás adorando? Y dice, como Dios, estaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Él está andando contigo continuamente, y cuando haciendo afrenta al Espíritu de gracia, haciendo allí, y cuando tú estás siendo impuro, inmundo, lo estás haciendo delante de la presencia, porque el Señor a ti un precio por ti, y el Ruach HaKodesh vive ahí dentro de ti, y seguimos haciendo lo que el Señor no quiere. Él viene por una iglesia santa, no por una iglesia con un corazón contaminado, con un pensamiento contaminado. Viene porque te ama, que dio su vida por ti y te quiere santo.
Que cuando te sienten en las mesas del Cordero, diga verdaderamente esa hija, ella es mi hija. Él es mi hijo que guardó mi palabra y no se contaminó. Estoy contigo, te dice el Señor hoy. Hoy estoy caminando contigo. Dice la palabra, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Es lo inmundo, es la palabra de gracia que está hablando Pablo. Por favor, no toquen lo inmundo. Sus pensamientos, sus sentimientos, que sea adoración para mí. ¿En dónde le estás adorando tú? ¿En cuál templo? Tu vida tiene que ser una vida de adoración. Apártate de todo lo que el Señor no quiere. Y lo dijo en el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento, por allá en Isaías 56 también dice que Él iba a caminar entre nosotros cuando se restaurara verdaderamente su nombre, y usted lo recuerda. ¿Estamos? Iglesia, sí. Amén. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, su nombre verdadero, por aquel nombre en que nosotros nos van a repudiar, que dice su palabra, ¿cierto? Porque yo mismo que hablo, he aquí presente, Él está en usted, a través de una forma, ustedes que la palabra halos vendría a usted, a través del Ruach HaKodesh de mi Señor Yeshua HaMashiach. Allí es cuando tú realmente te entregas en adoración, en alabanza. Es cuando nos convertimos en templo, en una casa del Señor. Somos piedras vivas para el Señor. Así como cuando le dijo al Pedro, tú eres roca, tú eres Pedro. Porque era Kefá, su nombre era Kefá. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta piedra es la piedra viva. Primera de Pedro, por favor. Perdonen que les volteé tanto con la palabra, pero es que me gusta que usted digamos 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Así es, mis hermanos. Si usted lo mira a profundidad, te está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No traiga lo inmundo, ni en su pensamiento, ni en sus sentimientos, sus intenciones. Todo lo que tiene esta carne no habita el bien, mis hermanos. No se deje enredar ni por la carne, ni por lo que el enemigo quiere. Yo declaro que hoy se poder de discernimiento grande. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo declaro que hoy se desata discernimiento sobre tu vida. Discernimiento para identificar lo que el enemigo quiere, para que tú lo rechaces en el nombre. El enemigo se disfraza de luz. No dice se viste, tenemos que estar vestidos de luz. Pero el enemigo se disfraza de luz, aún para engañar al oído del Señor, aún para que no le adores. Se te puede presentar en una persona promiscua, una persona bien, con un pensamiento. Satanás, cuando venga el anticristo, dice que se va a presentar como un hombre, como un político internacional de renombre. La Comunidad Económica Europea parece ser que va a salir de allí y va a ser brillante. Pero hagamos y tengamos lo que Pablo dijo alguna vez: todo lo que tengo, todo lo que soy, lo tengo por pérdida. Por pérdida, porque lo único que quiero es Jesús en mi vida. Y el 3:12. Mire, ¿sabe qué? Adorar es dar. Adorar es un estallido. Señor, lo doy todo de mí. Te entrego mi corazón, mi mente, mis intenciones, y no dejo nada que pueda perturbar este templo que tú me diste. Ni siquiera un rastro de mala intención. Dice allí, y sobre todo este fundamento alguno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
Por el fuego será revelada. Será revelada. Y la obra de cada cual sea el fuego la probará. La obra de cada uno, ¿cómo se prueba? Fuego, mis hermanos. Con fuego se va a probar la vida de cada uno. No tenga la menor duda de que el fuego la probará. Usted va a ser sometido a un hornito bien chévere. Y allí van a meter piedras preciosas, oro, plata, pero también si usted ha construido con heno, paja o hojarasca, que esas son los rudimentos, esos se quemarán. Usted tiene que es con el fundamento del Señor. Y dice allí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero mire la presencia del Señor. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, esa salvación no se va a perder. Hasta esa misericordia la va a tener el Señor. Pero tenemos que estar allí, pensando que la adoración es un acto de derramamiento. Es un acto de dar. Es un acto en que tú dices, todo, Señor, lo tengo para ti. Muchos vienen y buscan la bendición del Señor, pero no buscan adorarle. Quieren el favor de Dios, pero el propósito de glorificarle por ningún lado. Eso es tremendo, ¿sí? No es que tanto recibir del Señor, sino tu gloria. La gloria. Yo estoy buscando, dice el Señor, adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Lo eres tú? Yo estoy buscando un pueblo santo, pueblo por el cual yo di mi vida. ¿Lo eres tú? Cada día podemos decir que tú haces eso, porque tan pronto te aíslas de la vida del pueblo, que el Señor quiere reunir a su pueblo en un fogoncito, tú te apartas de la vida de Él. Por eso es que Hebreos 10:25 dice, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Allí está el fogoncito. La palabra del Señor desciende, su presencia poderosa. Y estos momentos son los que nos hacen reflexionar. Estos momentos son los que el Señor nos dice a nosotros, yo quiero que me adores de verdad. ¿Dónde me vas a adorar? ¿Venir aquí? ¿Y tu templo? ¿Lo estás haciendo de verdad? Yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. Levantémonos, por favor, vamos a orar. $3.12. Mire, ¿sabe qué? Adorar es dar. Adorar es un estallido. Señor, lo doy todo de mí. Te entrego mi corazón, mi mente, mis intenciones, y no dejo nada que pueda perturbar este templo que tú me diste. Ni siquiera un rastro de mala intención. Dice allí, y sobre todo este fundamento alguno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Por el fuego será revelada. Será revelada. Y la obra de cada cual sea el fuego la probará. La obra de cada uno, ¿cómo se prueba? Fuego, mis hermanos. Con fuego se va a probar la vida de cada uno. No tenga la menor duda de que el fuego la probará. Usted va a ser sometido a un hornito bien chévere. Y allí van a meter piedras preciosas, oro, plata, pero también si usted ha construido con heno, paja o hojarasca, que esas son los rudimentos, esos se quemarán. Usted tiene que es con el fundamento del Señor. Y dice allí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero vive la presencia del Señor. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esa salvación no se va a perder. Hasta esa misericordia la va a tener el Señor. Pero tenemos que estar allí, pensando que la adoración es un acto de derramamiento. Es un acto de dar. Es un acto en que tú dices, todo, Señor, lo tengo para ti. Muchos vienen y buscan la bendición del Señor, pero no buscan adorarle. Quieren el favor de Dios, pero el propósito de glorificarle por ningún lado. Eso es tremendo, ¿sí? No es que tanto recibir del Señor, sino tu gloria. La gloria. Yo estoy buscando, dice el Señor, adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Lo eres tú? Yo estoy buscando un pueblo santo, pueblo por el cual yo di mi vida. ¿Lo eres tú? Cada día podemos decir que tú haces eso, porque tan pronto te aíslas de la vida del pueblo, que el Señor quiere reunir a su pueblo en un fogoncito, tú te apartas de la vida de Él. Por eso es que Hebreos 10:25 dice, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Allí está el fogoncito. La palabra del Señor desciende, su presencia poderosa. Y estos momentos son los que nos hacen reflexionar. Estos momentos son los que el Señor nos dice a nosotros, yo quiero que me adores de verdad. ¿Dónde me vas a adorar? ¿Venir aquí? ¿Y tu templo? ¿Lo estás haciendo de verdad? Yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. Levantémonos, por favor, vamos a orar.